A los señores asistentes les presento un saludo muy respetuoso. El agradecimiento, doctora Lina, de Planeación Nacional, por su presencia, y la doctora Laura también, que nos acompaña, de Planeación Nacional y que tiene que ver precisamente con los temas que hoy abordaremos. Cristian, mil gracias por haber sido el alma de esta convocatoria, y a todas las personas que nos están acompañando. Hoy es de los días que se entiende que digamos buenos días aquí en Bogotá, pero tenemos que saludar a millones de compatriotas, cerca de 5 millones, que pueden tener un especial interés en el exterior por este foro, y sus familias que están en Colombia, que también tienen un especial interés, y ahora explicaré por qué. Y entonces tendremos que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. La diáspora, como se conoce a nuestros compatriotas que están en el exterior, es un grupo poblacional demasiado importante para el país. Un buen número de ellos son personas que no encontraron oportunidades económicas y decidieron con gran valor salir a buscarlas allende las fronteras. Otros buscando espacios académicos, pero todos tratando de, primero, no olvidar de dónde vienen, y segundo, con una profunda solidaridad con sus familias en Colombia. A mí perdonen que utilice estas palabras, pero yo he tenido experiencias personales que me parten el alma. En algún restaurante en el exterior, una compatriota se me acerca, y que trabaja en el restaurante, de alguna manera me reconoce y me cuenta algo de su vida. Y una mujer que tiene que salir, que es la historia de muchas de las mujeres de la diáspora, que tienen que dejar a sus hijos al cuidado de los abuelos para conseguir con que se eduquen y tengan salud esos niños. O sea, yo no puedo conocer una situación de mayor sacrificio que el de una madre que se separa de los hijos para darles una opción de vida. O sea, es de las cosas que si algo me ha impactado. Voy a dar algunas cifras para que quienes nos acompañan en esta transmisión entiendan de qué estamos hablando. Hay un estimativo que dice que hay cerca de 5 millones de compatriotas radicados en el exterior, lo que significaría que 1 de cada 10 compatriotas está por fuera, está allá, son parte nuestra, pero está en algún lugar del mundo. Su aporte a la economía, al consumo, y su aporte al fisco de la nación es impresionante. Después de el petróleo y el carbón, o sea, después de las minas, quien más aporta, el renglón entre comillas de la economía que más aporta al ingreso nacional, es la diáspora. Voy a darles una cifra. El año pasado, las divisas del 2018 superaron los 6.000 millones de dólares. Para que dimensionemos esta cifra en pesos, tenemos que decir que son entre 19 y 20 billones de pesos lo que nosotros recibimos de esa diáspora. Y son recursos que en un altísimo porcentaje, yo casi que diría que uno podría estar hablando de cerca del 100%, van a consumo. El colombiano que se sacrifica en Barcelona y envía 200 euros a su familia, esa familia recibe esos 200 euros y ahí está el mercado, ahí está el consumo. ¿Por qué es importante enfatizar en este tema? Porque ese consumo dinamiza la economía.
O sea, el modelo económico nuestro es tan imperfecto que no es capaz de ofrecerle oportunidades a todos. Y a los que menos les ofrece oportunidades, que tienen que salir, terminan alimentando nuestra economía. Yo hago, doctora Lina, un cálculo un poco arbitrario, quitándole lo que puede llegar de ese consumo o de esos recursos para salud, que algo de ello llegará para salud. Pero si nosotros pensamos que el 70% se va para consumo directo, creo que estoy siendo muy conservador, creo que es mucho más del 70% de lo que llega. Pero haciendo un cálculo del 70% para ese consumo, estaríamos hablando que el fisco nacional, solo en tributo del IVA, solo en IVA, de la diáspora estaría recibiendo más de 2.100.000.000.000 de pesos, que sería el 16% de ese 70% de 4.2 billones de dólares. Entonces estamos hablando de unas cifras realmente impresionantes. En el 2018, Colombia recibió 4.700 millones de dólares. Hubo una caída por circunstancias económicas mundiales, pero después hubo una recuperación y hemos venido creciendo de manera sostenida, no solo por lo que envían, sino porque todos los días salen colombianos al exterior. O sea, crece lo que envían, pero también crecen las personas que salen y que terminan enviando. Tan solo en el Valle, que es el principal receptor de remesas del país, el valor en pesos que recibieron los hogares durante el 2013 al 2017 se duplicó de 2.2 billones a 4.6 billones de pesos. O sea, ese departamento puede recibir por la diáspora más de lo que aporta casi todos los renglones de la economía del Valle. Y vale la pena que entendamos esto. Si el monto total de remesas previsto en el 2018 lo convirtiésemos en pesos, ya di la cifra, superaría los 19 billones de pesos que hemos recibido. Entre el 2011 y el 2015, las transferencias representaban en promedio el 1.1 del PIB. Hoy ya representan el 1.7 del PIB. O sea, gran parte de la riqueza de este país, porque el 1.7 es una cifra muy grande. Una parte importante de la riqueza de este país nos la mandan de afuera. Es el trabajo de nuestros compatriotas que están afuera. 96%, ya lo dije, va a consumo, gastos normales, alimentación, arriendo, servicios, deudas, manutención de los hijos, de quien gira, o de los padres, de quien gira. El resto, muy poco, se queda en ahorro, algo en compra de vivienda, pero el ahorro no supera el 4% de lo que se gira. Las remesas son contracíclicas y esto es importante entenderlo. Cuando la economía se desacelera en nuestro país, entran las remesas y nos ayudan, nos mantienen, impulsan la relación. ¿Cuáles son las regiones del país que más remesas reciben? Primero, el Valle del Cauca. Obviamente eso también está en proporción a las personas que emigran. Cundinamarca, Antioquia, Risaralda, Atlántico son los que más aportan. Los 5 departamentos que más recibieron ya los anoté, y el crecimiento de remesas en el 2018 fue de casi el 15%, un crecimiento realmente importante. Yo aquí me detengo porque se ha abierto un debate que no quiero eludir. No me parece leal
con quienes están afuera, tratar de explicar estas cifras como algunos columnistas y economistas lo tratan de explicar con la economía ilegal. O sea, pensar que el dinero en Colombia se está lavando en pitufeo, puede ocurrir ese fenómeno, pero no impacta estas cifras. La UIAF rápidamente captaría, porque en un altísimo porcentaje de las remesas llegan por instituciones privadas altamente vigiladas. Los giros, es difícil hacer un giro, todos lo conocemos, que no deje rastro. Entonces, es importante reconocerlo. Colombianos en el exterior. Cuando hablamos de nuestra diáspora, tenemos que recordar que la mayor parte de nuestros colombianos están en Venezuela. Por ello, incluso, Colombia debe entender lo delicado de las relaciones que manejamos con el hermano país, y también de alguna manera se explica la manera respetuosa, solidaria, fraternal como los colombianos han recibido a los venezolanos que, fruto del conflicto que vive ese país, han venido a nuestro país, ya sea a quedarse, ya sea de paso hacia otros lugares. Segundo, Estados Unidos. Tercero, España, Ecuador, Canadá, Chile, Reino Unido, Argentina, Panamá, Francia, México, Brasil. Son los principales sitios de destino de nuestra diáspora. Esa diáspora también es una diáspora que se está llevando buena parte de la inteligencia colombiana. No es la diáspora tan solo, doctora Laura, que va a trabajar en trabajos no calificados. No, hay una buena parte muy calificada que trabajan como economistas, ingenieros, administradores, en ciencias sociales humanas, en ciencias de la salud. Hay un número muy importante de médicos, particularmente en España. Uno encuentra en muchas clínicas cómo nos van robando cerebros y conocimiento. En bellas artes, matemáticas, agronomía, veterinaria y afines. En las bases del Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Legalidad, debemos reconocer que hay unas referencias a la diáspora. Se habla de una política migratoria integral para facilitar la movilidad de los colombianos y hacer de Colombia un polo de atracción para el retorno y la migración. Y habla de algunas estrategias. El Ministerio de Relaciones Exteriores va a tramitar la elevación de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicios al Ciudadano a la categoría de viceministerio. Es interesante que entendamos que los problemas de la diáspora deben ser importantes para nosotros. Y falta ahí, yo creo, todo un ejercicio de comunicación que deberíamos modernizarlo. No se justifica que en el 2019 un colombiano que tenga que hacer una vuelta tenga que gastar lo que se gasta y que no hayamos podido desarrollar, aunque sea con la diáspora, un buen gobierno en línea. O sea, gran parte de las gestiones que debiese hacer la diáspora deberían estar en línea. Se habla de formular nueva política migratoria que considere estrategias para la atención de 3 categorías de migrantes: colombianos en el exterior, retornados y extranjeros en Colombia. En el tema de extranjeros en Colombia, quiero recordar y reivindicar el ser el autor de la ley que posibilitó el desarrollo de un derecho de los extranjeros en Colombia a participar en los debates electorales en Colombia. Un ciudadano argentino que tiene un restaurante en Bogotá y que lleva trabajando 6, 7 años, paga su predial aquí, paga su industria y comercio, es un ciudadano de Bogotá,
yo no entendía cómo ese ciudadano no podía intervenir en la política local. Claro, una cosa es la política local, otra cosa es la elección de presidente y Congreso, donde se toman decisiones que comprometen soberanía nacional y evidentemente en esos espacios participa es el colombiano por nacimiento o por adopción. Pero en los temas ciudadanos ya existe una norma que está siendo aplicada, que es la ley 1070 del 2006 de mi autoría, por medio de la cual se reglamenta el voto de extranjeros residentes en Colombia. ¿Por qué hablo de esta ley? Porque esta ley era un requisito para que países hermanos le dieran el mismo derecho a nuestra diáspora. Después de esta ley se hicieron unos convenios y algunos países han permitido que la diáspora, bajo unas condiciones que ustedes conocen más que yo, pueda participar en la democracia local de esos países, como debe ser. Habla el plan de desarrollo de formular e implementar política de atracción e inserción efectiva a la migración y el retorno del calificado. Hay un trabajo integral de migrantes procedentes de Venezuela, una estrategia de lucha contra la trata de personas. Pero creo que en el plan la mención de la diáspora es demasiado vaga. A mí sí me gustaría un capítulo especial, o sea, centrarnos, o sea, reconocer la diáspora como tal. Sí, sí existe, mire, vamos a hacer esto y estos artículos en particular. En el articulado no encontré una referencia directa a la diáspora. Lo busqué, lo leí y no lo encontré. Reconozco que en las bases del plan está, pero a mí sí me gustaría que quedara mucho más claro, además por su peso económico y demográfico. Cuando hablamos de la diáspora es como si habláramos de un departamento tan importante como el Valle del Cauca. Así de sencillo. O sea, la diáspora tiene más habitantes que regiones de nuestro país. No creo equivocarme al decir que en la diáspora están más habitantes que en la Orinoquía y la Amazonía, sin decir que una es más o menos importante, ¿no? Sino para explicar el peso demográfico y económico de la diáspora. En 1660 páginas, la diáspora, del plan de desarrollo, la diáspora se menciona 6 veces. A ver, ¿cómo va a ser el mecanismo de este foro? Además, de verdad, hago un agradecimiento muy especial a Planeación Nacional y a las doctoras que nos acompañan. Me parece interesante que tengamos esta comunicación, entre otras cosas porque yo siempre he creído, por lo menos así trato de hacer mis foros, mis debates, más que buscar responsables de problemas y tratar de elevar a alguien a la picota pública o una política de la picota pública. Yo soy de los que creo que en Colombia nos hace mucha falta hablarnos y que este es un buen espacio para que ustedes, que han hecho un esfuerzo gigantesco, que lo valoro. Aquí hay personas que para estar en este foro viajaron de Europa, viajaron de Estados Unidos, viajaron de Chile, viajaron de otros países. No solo el esfuerzo en costo económico, sino el esfuerzo en dejar cosas que tienen que hacer. Y de verdad, Cristian, reciba usted y quienes aquí nos acompañan mis voces, mis palabras de admiración y respeto por lo que están haciendo. Pero entonces, aquí hay una serie de cosas que podríamos ir haciendo. A manera de ejemplo, la diáspora tiene que tener un peso político. A mí me gustaría que la diáspora revise cuál fue mi intervención y mi voto cuando les quitaron la curul en el exterior. Me pareció una pésima decisión. Fue una decisión, además, arrogante. Un departamento
con 5 millones de habitantes, tiene al menos 6 senadores, 16 representantes a la Cámara. Y la diáspora con 5 millones de habitantes puede elegir solo en circunscripción 1. Claro, pueden votar por senadores, pero la circunscripción es demasiado pequeña. Ahora, que no solo puedan elegir, sino que les facilitemos la posibilidad de elegir con un registro electoral fácil. Es que la gente no sabe lo que vale en alguna ciudad norteamericana cuando uno vive a 4 o 5 horas del consulado ir a registrarse. Unas campañas más agresivas de registro y un registro. Con la diáspora sí que hay que pensar en el voto digital. A mí me parece que ese es un tema importante. Inscripción digital, no solo el voto, sino la inscripción. Yo quiero insistir, en el siglo XXI, vamos a llegar al 2020, 200 años después de la independencia colombiana, no puede ser que no podamos hacer una inscripción digital, firma digital. Hay que recuperar esa curul e incluso hablar de una mayor representación. Fíjese, se hizo un debate sobre víctimas y la necesidad de tener curules para las víctimas. Y en el primer proyecto no estaban las curules para las víctimas en el exterior. Cuando todos sabemos que buena parte de las víctimas tuvieron que salir. Porque no podían, porque por su propia seguridad personal. Un grupo poblacional que nos manda el año pasado 19 billones de pesos, hasta por una concepción de atención al cliente, deberíamos decir, a ver, ¿cómo nos le acercamos? O sea, por una mera concepción al cliente, alguien que me manda a mi economía 19 billones de pesos, venga, atendámoslo mejor, pero a cambio de eso, le seguimos cobrando impuestos tan caducos como el impuesto del timbre. No tengo la cifra y le pido a Fernando que me hagan un estudio ahí cuánto recibe Colombia de timbre por ciudadano en el exterior. No debe ser una cifra que signifique la quiebra de la nación. Yo creo que eso debería quitarse. Porque es que el verdadero aporte nos lo están mandando por otro lado. Cada giro es plata a la economía. Mire, voy a darles este dato. Con el cálculo que yo hice, pensando que solo el 70% se fuera consumo directo, y ese 70% recaudaría un poco más de 2 billones de pesos el fisco. Porque además la otra plata también puede llegar por algún lado al fisco, porque hay unos negocios, pagan otro tipo de tributos, etcétera. Pero el presupuesto de la Cancillería vale menos que la mitad de lo que en tributos daría la diáspora en un año. El presupuesto de la Cancillería vale 870.000 millones al año. Mil gracias por el dato, me lo acaban de dar. No voy a decir que profundicé en un estudio, me lo acaba de dar planeación. Pero miren, y obviamente buena parte de esa Cancillería no trabaja precisamente en atención a los colombianos en el exterior, sino a otro tipo de cosas también se dedica. Ahí tenemos muchísimo que mejorar. O sea, un canciller que haga, un gobierno que haga solo un ejercicio de comunicación y de vueltas, de gobierno en línea, de comunicación digital, ya sería un avance gigantesco por el tiempo que le ahorraríamos, por el recurso que le ahorraríamos a nuestra diáspora. De estos recursos debería salir una plata para la financiación de proyectos culturales o de emprendimiento. Y en el tema de emprendimiento es casi que una inversión. Porque si usted le ayuda a la diáspora con un tema de emprendimiento en el exterior, de alguna manera buena parte de esa plata terminará retornando a Colombia, inclusive con ganancias. El colombiano que le va bien al exterior, a su familia le va bien en Colombia. Eso es un axioma.
con muy pocas excepciones. Yo no puedo creer que nosotros no tengamos un programa de radio y televisión que intente conectar a la diáspora. Algo específico, que nos cuenten las buenas noticias al artista que le fue bien en Lyon, al médico que recibió un reconocimiento en Brasil, al policía que fue condecorado en Estados Unidos. O sea, que los que estamos acá reconozcamos que allá hay compatriotas y que los que están allá se vean. Cuando uno se ve, se reconoce y entiende la importancia. Ministerio de Comercio debería hacer un ejercicio por identificar empresarios pertenecientes a la diáspora con el fin de vincularlos a proyectos productivos en las regiones, incluso en donde son oriundos. O sea, hacer unas políticas. A usted le está yendo bien, venga. Señor, usted ya está bien posicionado en el norte de África, ese mercado hay que ganárnoslo. África lo tenemos totalmente de espaldas. Venga, hagamos una mesa de negocios, contémosle qué cosas colombianas puede ubicar usted allá. O sea, abrámosle, ganando la economía, que gane la diáspora, y al revés, ganando la diáspora, que gane nuestra economía. Faltan ese tipo de acciones. Yo no quiero alargarme. La idea es escucharlos. Vamos a iniciar con una pequeña introducción, tengo entendido, de Cristian. Luego tú me corriges, vamos a ver unos videos y luego su intervención, obviamente. Vamos a pedir pues unos tiempos muy claros y también nos gustaría también escuchar a las doctoras. De verdad, a los que están allá, ustedes son muy importantes para nosotros. Y acá ya comienzan a haber unas voces en el Congreso y en espacios del gobierno que entendemos el papel que ustedes juegan y queremos que sientan que no están solos. Ese era lo que queríamos buscar con este foro, un tema de sensibilización, y ojalá pasemos de la sensibilización a algunas propuestas concretas que puedan quedar en el plan de desarrollo que es la brújula, la carta de navegación de este país en los próximos 4 años. Entonces, Cristian, le damos a usted el uso de la palabra.